Ok, Perfecto. entonces vamos a Y ahora presentarla. volví a presentar. Ahora vamos a presentarla. Muy bien, muy bien. Aquí está, listo. Muy bien, Muy bien. muchas gracias. Pero antes de Con entrar mucho a gusto. esto, a este tema que es importante, vamos a hablar de, ¿usted sabe cuál es la fiesta de hoy? Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, los franciscanos lo llamamos el Padre Santo Domingo. ¿Sí? El Padre Santo Domingo. La fiesta de nuestro Padre Santo Domingo. Del Padre Santo Domingo. Y los dominicos llaman a San Francisco el Padre San Francisco. Los dominicos llaman a Santo Domingo nuestro Padre Santo Domingo. Y nosotros los franciscanos llamamos a San Francisco nuestro Padre San Francisco. Son dos formas de referirnos a ellos. Santo Domingo y San Francisco, hay un monumento por allí y hay una foto, bueno, sí, que se llama El Abrazo de San Francisco y Santo Domingo. Fueron muy compañeros, fueron muy amigos, y el día de Santo Domingo, hoy generalmente los dominicos invitan a los franciscanos a almorzar allá o a celebrar, ¿sí?, la fiesta. Y los franciscanos invitan en la fiesta de San Francisco a los dominicos a compartir la Eucaristía y a compartir un refrigerio del almuerzo. Son son dos obediencias, son dos órdenes muy afines. Este cuadro nos refiere y significa lo siguiente. ¿Por qué son muy amigos? Porque Santo Domingo, en un sueño que tuvo, vio que Jesús tenía unas flechas que las iba a lanzar al mundo, iba a castigar al mundo. Y entonces la Virgen se le atraviesa y le dice, pero ¿cómo, hijo mío, va a hacer esto? Dijo, sí, porque es que el mundo está muy pecaminoso, el mundo no quería obedecerme, en fin. Entonces la Virgen le dice, pero mire que es que allá hay dos hombrecitos que van a construir su reino. Esos dos van a trabajar por su reino. Y entonces ahí se vio Santo Domingo y San Francisco retratados en esos dos hombres. Y Santo Domingo con el rezo del Santo Rosario y San Francisco con la predicación por el testimonio y la fraternidad. Por eso quería comentarles esto. Santo Domingo de Guzmán lo celebramos en la liturgia de los oros también los franciscanos. Es un cuadro muy bonito este. Bueno, ahora sí vamos a entrar. Título octavo, en comunión con la familia franciscana y la iglesia. El título octavo, esto es tomado de las constituciones. Ustedes saben que las constituciones, la regla tiene 3 grandes capítulos. Las constituciones también tienen 3 grandes capítulos. ¿Sí? En el tercer capítulo está dividido en 8 títulos. El tercer capítulo de las constituciones tiene 8 títulos. Les voy a leer rápidamente las constituciones. El capítulo primero tiene ahí la orden franciscana seglar, lo mismo que la regla. ¿Sí? La regla también habla ahí de la orden franciscana seglar. Muy bien. El capítulo segundo nos habla de la forma de vida y actividad apostólica, lo mismo que la regla. Y en el capítulo tercero, entonces nos habla de la vida en fraternidad, en las constituciones y en la regla. Y en las constituciones, entonces ya se divide en títulos. Tenéis el título primero, orientaciones generales, así. Bueno, pues no voy a leer. El título cuarto es elección de oficios. Y el título octavo es este, en comunión con la familia franciscana y la iglesia. Si ustedes tienen la regla ahí, el libro La Regla, ustedes se pueden dar cuenta que son del 98 al 103. Son 6, 7 artículos, ¿sí? Muy corticos. Pero están divididos de tal manera que en el artículo 98 habla ahí de la recíproca comunión vital. Recíproca comunión vital. Y ese fue el lema de un capítulo general en Roma, en recíproca comunión vital.
Y ahí hubo unas exposiciones muy interesantes sobre esta recíproca comunión vital. Recíproca comunión vital, es decir, que tenemos el mismo carisma, que tenemos la misma identidad. Dependiendo de los estados, entonces nosotros vivimos el carisma dependiendo del estado de cada uno de nosotros. Esa recíproca comunión vital es con toda la familia franciscana, no solamente con la primera orden y con la segunda, sino con toda la familia franciscana. Y ahí están los institutos de vida consagrada y ahí están todos los movimientos franciscanos que tengan este carisma y tengan este llamado. Entonces ahí tenemos que ese artículo 98 es referido a la recíproca comunión vital con toda la familia franciscana. Muy bien. Ya del 99 al 99, 100, 101, habla es la comunión vital de la orden franciscana seglar con la iglesia. Con la iglesia. Y entonces aquí nos habla la vocación para reconstruir la iglesia debe impulsar a los hermanos a amar y vivir sinceramente la comunión con la iglesia particular. ¿Mm? Con la iglesia particular. Primero en el 99 habla de la necesidad, la importancia de los franciscanos seglares estén en comunión con el Papa y conozcan y profundicen la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia. Este es un mandato, esta es una forma de vivir en comunión con el Papa, con la Iglesia, conocer los documentos de la Iglesia, los documentos del magisterio de la Iglesia. Bueno, y aquí quiero yo venirme un poquito a la historia. Si usted recuerda, al principio se llamaba la orden de penitencia, ¿sí? La orden de penitencia. Y entonces, nuestra orden es orden penitencial, orden de penitencia. Pero es que la penitencia viene desde el Evangelio. Ese movimiento penitencial está en los orígenes de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo bautizado cometemos pecados. Ustedes saben que con el bautismo se limpian todos los pecados. Si una persona adulta se bautiza ya cuando va a morir, se le borraron todos los pecados. Entra derechito al cielo. Entonces, esa doctrina penitencial se fundamenta en el Evangelio. Cuando dice que así haya cometido pecado grave, no está irremediablemente perdido. No, se acude a la misericordia de Dios, tiene el perdón de los pecados. Se acude a los sacramentos de la reconciliación, tiene el sacramento de tiene el perdón de los pecados. Si está en estado de peligro de muerte y acude al sacramento de la unción de los enfermos, por eso es que esa unción de los enfermos solo la puede administrar un sacerdote, no un diácono. ¿Sí? Muy bien. Porque dice Santiago por allá, si está enfermo y en peligro de muerte, llame a un presbítero. Bueno. Entonces, la penitencia, el movimiento penitencial viene desde los tiempos de la iglesia, del inicio de la iglesia, precisamente hacer penitencia para satisfacer por los pecados cometidos. Entonces, hubo un movimiento, orden de los penitentes, ya lo decíamos, es tan antigua como la iglesia misma. San Francisco nunca se hubiera podido ni hubiera querido entrometerse con la iglesia a fundar algo si no es porque los antiguos penitentes se hubieran sentido atraídos por la forma de vida de San Francisco. Es decir, ellos encontraron que ese movimiento penitencial, que ahora vamos a ver, creo que lo tengo por ahí, ese movimiento penitencial, si ellos no hubieran encontrado en San Francisco ese camino para seguir en esa vida penitente, en esa vida penitencial. San Francisco nunca lo hubiera llamado, venga para acá. No, eso no fue así. Sino que encontraron el ejemplo de San Francisco
como diciendo, oiga, esto es lo que nosotros, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nos gusta a nosotros, esto es lo que pretendemos. Y como vieron a San Francisco un ejemplo para vivir el Evangelio, dijeron, queremos hacer lo mismo que usted, ¿qué hacemos? Si somos casados, si tenemos obligaciones. Y entonces dijo, un momentico, ya les voy a decir. Se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir. Pachito Eche, y Pachito Eche les dijo qué era lo que debían hacer. Muy bien. Entonces, esa orden de penitentes, ese era un movimiento penitencial, ¿sí? Esa doctrina de la penitencia empieza del siglo III. Mire, ¿y San Francisco es del siglo qué? 13, ¿no? 13, 14. Vale. Desde el siglo III. Y eso se basa en el concepto de unir la conversión del corazón, obras externas, oración, ayuno, penitencia, limosna, humillación pública. De ahí viene el movimiento, lo llamaban los humiliatis, ¿sí? Los que se humillaban. Ojo con esto. Y esos penitentes, generalmente habían dos formas, unos penitentes públicos y unos penitentes privados. Esos penitentes públicos, que inclusive recibían digamos, un ingreso, un ritual, y entraban a un chetus, a un grupo, que era como una especie de orden. Esos penitentes eran excluidos de la Eucaristía y no podían recibirla sino después de haber cumplido oficialmente con esa expiación, con esa penitencia. Entonces, era un movimiento para vivir, digamos, el remedio para los pecados. Entonces, estos movimientos, y la iglesia fue como diciendo, poniendo más estrictas estas cosas. Bueno, ya vamos para allá. En el siglo IV, el pecador admitido, ¿sí? El pecador que se consideraba pecador, penitente, pasaba a formar parte de ese grupo, Chetus. Y era prácticamente una orden, entre comillas, ¿sí? Y ahí viene, orden de penitencia. Y se entra en esa orden con una ceremonia litúrgica de imposición de las manos, que eso constituía prácticamente el ritual para ser admitido en esa orden. Y eso dependía de los obispos. Y a veces eso era tan duras y tan inflexibles que ya los obispos admitían de una manera así en silencio algunos penitentes. Y por otro lado, muchos penitentes, para evitar todos esos rigores, esperaban estar más viejitos, ¿sí? Y antes de morir, entonces sí, buscaban ingresar a esa penitencia. Yo creo que guardar las proporciones de lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Ya los viejitos, los que entramos aquí bueno, yo no soy viejito, pues, yo tampoco entré tan viejito, ¿sí? Entonces, pero ya la gente mayor, la gente que está pensionada o la gente que ya tiene cierta madurez, busca estas formas religiosas de acuerdo a su vocación, de acuerdo al llamado, de vivir su vida, ¿no? Su vida evangélica. Y entonces, bueno, y ahí estamos nosotros. Usted ve que aquí entramos ya mayores, ya jóvenes poco. Entonces, para ellos están pues la JUFRA y otros movimientos. En este periodo del siglo V empieza el fenómeno de la penitencia voluntaria. Es decir, ya era una forma de vivir eso que vivían en grupo allá, pero lo vivían de una manera individual y lo vivían de una manera voluntaria. Y ahí vienen los oblatos y los donados que se entregaban también de esa manera sin necesidad de todo ese ritualismo, ¿no? Bueno, sigamos. Desde el siglo VI y VII se empieza a crear una clara distinción entre penitencia privada y penitencia pública, entre penitentes públicos, arrepentidos y penitentes voluntarios, lo que dijimos anteriormente, lo que acabamos de decir, ¿no? Bueno, muy bien, pero era un movimiento, es decir, había en la iglesia esa concepción de la necesidad de hacer penitencia, ¿sí?
Si no hicieres penitencia, todos por igual pereceréis. Es decir, se respetaba todas esas normas, se leía, el Evangelio se vivía. ¿Sí? Y eso es lo que recogió San Francisco. ¿Sí? Entonces, el tiempo de San Francisco y el inicio de la orden de los penitentes de San Francisco. Entonces, recuerden, venía un movimiento penitencial. ¿Sí? ¿Y por qué venía ese movimiento penitencial? Ese movimiento penitencial venía porque querían, vivían el Evangelio, se sentían, bueno, y los obispos también regañaban, y los obispos también exigían, y hay que hacer penitencia. Bueno. Y todo ese movimiento entonces encontró en San Francisco el camino, la acogida para seguir esa penitencia que venían realizando. Pero aquí hay otra cosita, y es que también había muchos movimientos penitenciales, había muchos movimientos, pero eran como reaccionarios por ver a la iglesia sumida en tantas cosas mundanas, y entonces ellos dijeron, no, nosotros queremos vivir el Evangelio, pero ahí venían las herejías, ¿sí? Cátaros, valdenses y demás. Y San Francisco prácticamente casi que queda en el filo, y casi no le aprueban la regla, por eso, porque lo consideraban como uno de esos mismos. Otro de los loquitos, pues, que le dio por hacer penitencia y predicar y demás. Bueno, entonces, aquí encuentran en San Francisco ese modelo. Está claro que San Francisco no fundó la orden de penitencia como tal, ya lo vimos, ¿no? Él no fundó la orden de penitencia, ya venía esa orden de penitencia, ya venía ese movimiento. Él fue el reanimador de lo que ya existía. Él acogió a toda esa gente porque le pidieron que los acogiera. Y fue el auténtico fundador del movimiento de sus penitentes, ¿sí? De una forma de penitencia dentro del carisma. Y ahí viene la orden franciscana de los penitentes. Porque el movimiento de los penitenciales siguió, por otro lado. Muchos de ellos se acogieron aquí y bueno, para seguir las enseñanzas de una manera coordinada con la primera y la segunda orden. Entonces Francisco dijo, bueno, si ustedes quieren hacer esto, entonces vamos a hacer lo mismo, pero dentro del estado de ustedes, distinto a lo que hace la primera orden y la segunda orden. ¿Y quién me llama? Aló, hermana. Aló. Aló, hermana. Bueno. Una hermana que está, no sé si, bueno, ¿qué habrá pasado? Listo. Entonces San Francisco lo que hace es canalizar todo ese movimiento, canalizar toda esa vocación, orientar a toda esa energía que venía de los penitentes, que viene desde los inicios de la iglesia, desde los inicios de la iglesia. Muy bien. San Francisco es, por lo tanto, ojo con esto, efectivamente el fundador de la primera tercera orden. Con San Francisco empiezan las terceras órdenes. Ya vimos que Santo Domingo de Guzmán, muy amigo de San Francisco, ¿sí? Posteriormente también tuvo una tercera orden. Y hay tercera orden de los dominicos. Aquí en Colombia no. Yo conozco unos amigos míos que son dominicos, pero ellos casi no se reúnen y demás. El padre Nelson, ¿cómo es que se llama? Nelson Medina, tiene una fundación por ahí, o mejor, sí, pero es de tercera, es una tercera orden, se llama Vírgenes Consagradas. Vale, listo. Entonces, San Francisco, por lo tanto, el fundador de la primera tercera orden. Entonces, tenemos terceras órdenes en los dominicos, terceras órdenes en los carmelitas, terceras órdenes en los agustinos. Hay terceras órdenes en muchos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Muchas órdenes existen, ¿no? Pero así reconocida y fuerte y organizada como la Orden Franciscana Seglar, pues no conozco. Hace algún tiempo yo estaba afuera, vino aquí a Colombia digámoslo así, el director mundial de los carmelitas para las terceras órdenes. Vino a Colombia y a mí me invitaron a que diera una charla. Eso se reunieron en Villa de Leyva. Él
yo di una charla de cómo era la orden aquí en Colombia y toda la cosa. El padre nos comentaba que él había estado hablando allá con los asistentes generales en Roma, porque querían organizar también un SIOF para los carmelitas, ¿sí? Porque ellos no tienen eso. Los carmelitas, que yo conozco muy más o menos de cerca, tienen un asistente o un director. Ellos tienen directores. Ojo con esto, ellos tienen directores. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Ellos no son autónomos, no. El director de ellos es el provincial o el delegado provincial, es el que los dirige a ellos. Entonces ellos no son autónomos como nosotros para decidir y para elegir y para todo eso. Esto tiene un director general que está en Roma y el otro día había una laica que era mexicana, nosotros la conocimos allá en Roma, que era la encargada, digamos, de aglutinar todas las fraternidades, ellos llaman comunidades del mundo. Entonces esta señora de México era la encargada, digamos, como la representante de los seglares allá en Roma. Ya no existe eso, ya no está esa señora, ya cambiaron las cosas y bueno. Entonces nosotros somos la primera, tercera orden, ¿sí? Después vienen otras terceras órdenes. Muy bien. Hoy en día los expertos están de acuerdo en afirmar que lo que conocemos como la primera carta a los fieles es la primera regla. Primera carta a los fieles. Esta carta a los fieles, que ustedes la tienen ahí, ¿sí? En la regla. Que hay dos versiones. Bueno, no la vamos a tocar. Se considera la primera regla. Muy bien. El éxito de la predicación, el ejemplo de San Francisco, eso movió a que hubiera un despertar en el laicado para vivir más intensamente la fe. Gregorio IX, que era el cardenal ugolino, que ustedes saben que era un cardenal que ayudó mucho a San Francisco. Él viendo este movimiento, entonces comienza a esbozar algo como una norma de vida que llamó el Memoriale Propósito, es decir, el Memorial de Propósitos. Yo me propongo hacer esto y esto y esto. Él lo redactó, pero prácticamente no lo aprobó. Ese Memoriale Propositi. Inclusive eso está perdido. Sí, ese no se conoce por referencias, pero el documento como tal no se encuentra, eso se perdió. Ese Memorial Propositi nunca fue aprobado por los pontífices de Roma. Ni los papas ni los penitentes vieron esa necesidad de aprobarlo, porque era como un documento de buena fe. Era un propósito, era un pacto de caballeros, ¿sí? Y tenían algo escrito ahí, pero no fue una normatividad, no estaba dentro de la legislación canónica de ese tiempo. Entonces, pero se considera el Memorial de Propósito como un documento legislativo de la orden. La regla bulada de la Orden de los Penitentes de San Francisco del 18 de agosto de 1289. Aquí vive un papa franciscano que llamaba Jerónimo de Ascoli. Se llamaba como papa Nicolás IV. Hubo dos papas franciscanos, este y otro que vamos más adelantico. Esta regla, como era franciscano, el Papa entonces le dio una normatividad especial. Se llama la Supramontem. Aquí, ¿qué hizo el Papa? Este Papa quiso tener a los franciscanos bajo la dirección de la primera y segunda orden, de los conventuales, bueno, de los frailes en una palabra. Y esto pues suscitó cierta cosa ahí en los penitentes, en la tercera orden que estaba formando, porque ya querían tener como una autonomía, ya querían tener como esa independencia organizacional sobre todo. Y entonces, no señor, estos franciscanos eran los directores.
Y hasta no hace mucho, esto funcionó hasta prácticamente Pablo VI. La regla esta que tenemos ahora, Pablo VI, 1968, ¿sí? Fue cuando, 1978, fue cuando el Papa, a través de la regla que tenemos actualmente, nos dio autonomía. Antes no. Si ustedes ven la regla leonina o leoniana de León XIII, una reglita chiquita, ahí a los directores y a las personas que dirigían bajo la cabeza del fraile se llamaba discretorio. ¿Mm? Discretorio. Yo alcancé a estar, bueno, yo no soy viejo, pero sí alcancé a pertenecer. No alcancé a pertenecer. Bueno, el maestro de formación mía y que fue consejero internacional para Colombia y Ecuador, el doctor Gilberto Vargas Mota, fue el primer consejero internacional, muy amigo mío allá en Neiva. Él nos hablaba del discretorio y hablaba de la fraternidad, y entonces el discretorio decide, y el discretorio todavía tenía recuerdos de esa regla de León XIII. Bueno, la regla de Nicolás IV, aprobada por la Supramonte en 1289, tiene todos los aspectos del memorial de propósito. Pero introduce aquí, miren lo que le está diciendo, el visitador y el instructor, es decir, la dependencia de los frailes. Pide que todos los visitadores y formadores de los penitentes sean frailes menores. ¿Mm? No, y eso está bien. Entonces, por eso les decía que estos artículos que estamos viendo aquí, en comunión con la familia franciscana y con la iglesia, tiene todos estos antecedentes, tiene toda esta genética espiritual, desde los papas, desde la génesis de la orden franciscana seglar, porque dependíamos de la primera orden, de los frailes observantes y conventuales. Todavía no estaban los capuchinos, ¿no? Todavía no estaban los capuchinos. Como ustedes saben, los capuchinos del siglo XVI, cuando hubo aquellos movimientos grandes en la iglesia, con los jesuitas, con filipenses, con la reforma carmelitana. Bueno, sigamos entonces. Entre el memorial y propósito, la primera que le mencioné, y la regla de Nicolás IV, habrá unos momentos de relaciones muy estrechas entre los frailes menores y la orden de penitencia. Claro, es que ellos eran los directores, ellos eran los instructores, ellos eran los visitadores. En el generato de la OFM, Juan Parente, con la bula Vota de Votorum de Inocencio IV, se recomienda a los ministros provinciales, especialmente de Italia y Sicilia, la visita a los hermanos de penitencia. Y hay documentos que piden que se visiten a la tercera orden. Todavía no se llamaba así. Hermanos y hermanas de penitencia. Eso, bueno, eso después deviene en lo que se llama ahora el Altius Moderamen. El Altius Moderamen, que es la alta dirección que nos deben dar la primera orden. Aquí no existen todavía ni los capuchinos, repito, ni la tercera orden regular. En esta época, hacia el año 1295, Bonifacio VIII hace el reconocimiento de una... Miren esto es lo importante. Hace el reconocimiento de una congregación de penitentes que vivían en común. Mire que la orden de penitentes siguen a San Francisco por acá y se inscriben allí, y hay otros que como que siguen a San Francisco y viven en común. Este parece que es el preludio de lo que va a ser después la tercera orden regular. De los frailes, tercera orden regular, que es una rama que no es primera orden, no es primera orden, es tercera orden. Primera orden son los observantes, los conventuales y los capuchinos, que son asistentes nuestros. Además viene la tercera orden, que también son asistentes, pero no son primera orden. Esta tercera orden prácticamente son hermanos nuestros.
que quisieron vivir una vida religiosa. Por eso se llama tercera orden regular, que tiene una regla de convento de religiosos. Nosotros somos tercera orden secular del siglo que vivimos en el mundo. Nosotros viven alejados del mundo, viviendo esta regla. Es importante subrayar que el nombre de tercera orden para los penitentes franciscanos empieza a utilizarse solo a finales del siglo XIII. Bueno, entramos al siglo XIV y también al exilio de Aviñón de los papas. Esta es una época muy crítica para la Iglesia. Si ustedes recuerdan o quieren leer, aquí es cuando empieza lo que se llamó el cisma de Occidente, el famoso cisma de Occidente, que hubo unos papas elegidos por cardenales italianos y otros papas elegidos por cardenales franceses. Este rompimiento se dio porque los papas seguían a los emperadores y eran muy amigos de los emperadores, y entre los dos había una relación muy estrecha, y los papas influían en los emperadores y los emperadores influían en los papas. Y por allá un papa tuvo problemas con Felipe el Hermoso de Francia, y entonces hasta ahí fue las buenas relaciones. Entonces el papa se exilió en Aviñón, al sur de Francia. Y entonces otros quedaron con unos papas allá. En todo caso, esto duró más o menos 70 años. Y ojo, hubo papas en Roma y hubo papas en Francia. Hubo 7 papas en Francia, en Aviñón, y 2 papas allá. Entonces, ¿cuáles de los papas eran los verdaderos? Los 2 eran verdaderos. Tanto así que hay santos. Cuando había papas allá en Italia y hay santos, como esta santa, que fue la que movió e insistió en que el Papa volviera a Roma. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, sí señora, muchas gracias. Que era una analfabeta, pero una gran santa. Sabía teología sin haber estudiado. Bueno, ahí hay unos papas que inclusive a uno antipapa, Juan XXIII. Juan XXIII. Un momento que hubo 3 papas. Y después en un concilio, el concilio de Constanza, si no estoy mal, entonces depuso a los 3 papas, y entre ellos al papa Juan XXIII, y nombró otro papa, me parece que es Martín V, que ya empezó otra vez la secuencia de los papas, digamos, oficiales. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque hay que conocer la Iglesia, hay que conocer la historia de la Iglesia, hay que conocer eclesiología, porque en la Iglesia ha ocurrido muchas cosas, como está sucediendo ahora, desafortunadamente, con obispos alemanes. Estos obispos alemanes que han enviado unas cartas al Papa. Y un obispo alemán, el de la diócesis de Essex, que le mandó a todos los sacerdotes una pastoral diciéndole, bueno, aquello insinuando lo del matrimonio gay, insinuando un poco de cosas de esas. Y esos obispos están en contra del Papa. Por eso hay que orar mucho. Porque esos obispos han dicho, o acepta esto o no sé qué va a pasar. Es decir, es un reto y es un chantaje al Papa. Y el Papa, desde luego, pues está firme, ¿no? Ahí hablan de los matrimonios gay, habla de la ordenación de mujeres, habla de un poco de cosas de esas que la Iglesia hasta ahora no permite, y no lo va a permitir seguramente. Bueno, entonces, los penitentes siguen luchando en esta época para ser reconocidos por sus propios derechos, aspiraciones y autonomía, mientras los religiosos insisten en tener a los penitentes sujetos a ellos. Oiga, y esta es una herencia que todavía en algunos hermanos se ve, ¿sí? Bueno, no es que vengan desde allá, ¿no? Los hermanos estos, sino que es una herencia que ha venido y en los mismos frailes se ha visto como esa idea, ¿no? Porque nosotros estamos muy sujetos a ellos y no hemos ejercido nuestra autonomía, especialmente en las reuniones, en los encuentros, en las decisiones que se deben tomar. Siempre esperamos a ver qué dice el Padre
Y el padre, yo insisto mucho, el asistente es un miembro del consejo, no es el director ni es el presidente, es un miembro del consejo. Y eso lo entiende muy bien el SIOF. Allá hay 4 asistentes generales y eso respetan, ellos son miembros del consejo, del SIOF, pero asumen su papel como debe ser, ¿no? Ellos respetan, son miembros de son miembros de presidencia, así se llama, ¿no? La presidencia. Son consejeros de presidencia como otros hermanos que hay ahí. Bueno, listo. Mire que aquí entonces seguimos insistiendo en tener el reconocimiento, los propios derechos, la autonomía. Bueno, y aquí termina la autonomía y empieza la obediencialidad. Aquí sí que fue Troya, pues prácticamente. Con Francesco de la Rovere, Sisto IV, otro papa franciscano. Con el motu propio Romani Pontificis Providencia, sometía al régimen de los frailes menores, ya fueran observantes, conventuales, a los hermanos y hermanas de la Tercera Orden de San Francisco en todo el mundo. Eso de que algunos obispos, como en Italia, preferían, no, todo el mundo tiene que estar sometido bajo las normas de los frailes de la Primera Orden. Y entonces empieza a darse lo que se llama la obediencialidad. ¿Qué es esto? Entonces, los frailes menores, que aquí lo tuvimos en Colombia, la OFM, tenían sus propios fraternidades. Los capuchinos tenían sus propias fraternidades. Bueno, conventuales no había en ese tiempo, pero habían 2 obediencias aquí en Colombia. Es decir, cada obediencia, ya fuera conventual, ya fuera capuchina, ya fuera OFM, ya fuera TOR, entonces tenía sus propios fraternidades. Y aquí lo vivimos, ¿sí? Aquí lo tuvimos. Había un padre capuchino, ahí se me recuerda, el padre Antonio, ¿cómo es, padre Guillermo? Él fundó varias, él promovió, muy inquieto, el padre capuchino, que fue misionero después por allá en el África. Inclusive tenían la autonomía de dar, bueno, no se llamará así, pero era un reconocimiento eclesiástico. Y hay cartas firmadas por el padre Antonio reconociendo fraternidades. Por ejemplo, la fraternidad, que ahí está más o menos, la fraternidad de Acevedo, en el Huila. Allá había capuchinos, y los capuchinos atendían esa fraternidad de allá. La hermana, los hermanos de la Concepción era fraternidad capuchina. ¿Sí? San Pascual Bailón era fraternidad capuchina. La hermana, ¿cómo es? Penso. Hermana Penso. ¿Ah? Hermana, gracias. La hermana Priscila Penso Zúñiga era una hermana de la fraternidad de Valledupar, fraternidad capuchina. Ella fue consejero internacional por esa obediencia capuchina. Y ella presidió, ojo con esto, vean lo interesante, ella presidió capítulo nacional nuestro de la OFM, que pertenecíamos a la obediencia de los frailes menores. Ella presidió un capítulo de esos, y ahí se nombró a un hermano, que fue el hermano Crisanto Sánchez Alzamora, alma bendita, murió hace poco, de Barranquilla. Entonces, él era ministro nacional de la OFS, Obediencia Observantes. Y el hermano Miguel Reyes, alma bendita, era ministro nacional por la obediencia capuchina. Entonces había en Colombia 2 ministros nacionales, uno por la obediencia capuchina y otro por la obediencia franciscana. Bueno, esto llegó un momento en que ya vino la hermana Emanuela Denuncio, se acaba de aprobar las constituciones, la rey le dijo, no, aquí hay que formar una sola fraternidad, etcétera, etcétera. Y entonces se hizo un acuerdo entre las 2 obediencias y se hizo un capítulo nacional y ahí se eligió a la hermana María Teresa Michelena como ministra nacional. Y ahí me eligieron como viceministro nacional. Hay un librito muy interesante sobre esto que lo tienen los hermanos de la Tercera
de la Fraternidad de la Tercera, que es la historia de la orden en Colombia. Lo escribió el padre Mantilla. Padre Mantilla. Yo tengo ese librito y ahí se iba escribiendo cómo han sido las sucesiones y las fraternidades, los consejos nacionales. Bueno, se lo recomiendo, ojalá lo tengan por allí a la mano. Bueno, entonces, aquí tienen la obediencialidad. Y esa obediencialidad se acabó con las reglas y las constituciones, con este librito que tenemos ahora. Bueno, con este documento se regularon las relaciones entre la primera y la tercera órdenes hasta la regla de Pablo VI. Después de viene la nueva regla, la regla leoniana, ¿sí? De un papa que era terciario, Papa León XIII, con la Constitución Apostólica Misericordiae Dei Filius, el 30 de mayo de 1884. Casi todos los textos constan de 3 capítulos, ¿no? Bueno, esta reglita, que yo creo que tengo una por ahí, es un librito chiquito, me olvidó sacarlo. En esta floreció mucho la orden franciscana Seglar. Hubo muchos hermanos y hermanas de penitencia. ¿Por qué? Porque es que este papa, concedió muchas indulgencias. Y entonces la gente, por ganarse las indulgencias, entraba a la orden. Entonces, el día que entraba a la orden el día que lo admitían a la orden, tenía indulgencia. El día que le imponían, porque se usaba el cordón, también tenía indulgencia. El día de San Francisco, si los hermanos se reunían, también tenía indulgencia. El día de las reuniones tenía indulgencias. Había mucha indulgencia. Entonces, digámoslo así aquí para entrenar, era un buen negocio, ¿sí? Ser franciscano, porque ganaba uno el cielo ahí a punta de indulgencias, fáciles, relativamente. Entonces, eso floreció por todas partes. Después, cuando vino ya la nueva regla, las constituciones con Vaticano II, que hubo necesidad de reformar todo esto, entonces ya mucha gente se salió, porque ya había exigencia. Ya había un periodo de formación, un periodo de iniciación, ya había que pedir la admisión en la fraternidad, bueno, y así. Y con esta regla, con la regla de 1978 de Pablo VI, entonces ya se le da autonomía a la orden franciscana seglar. Y ahí ya viene, pero antes de todo eso, vienen unos movimientos que son interesantes recordar. Como antes habían obediencias, entonces en Europa comenzaron esas obediencias a formar movimientos laicales. Y el Papa Pío XII, en una locución por allá de 1950, en diciembre, él hizo un elogio de la tercera orden franciscana, bueno, de los hermanos de penitencia, ¿sí? Él era franciscano también, de la tercera orden. Y él hizo un elogio ahí, porque era un movimiento laical, no era tanto de los franciscanos, sino que mencionó mucho a los franciscanos como ejemplo de movimiento dentro de la iglesia. Y comenzaron entonces a mirar cómo formalizaban un movimiento internacional y demás. Y empezó a formarse el CITOF. CITOF fue la primera Consejo Internacional de la Tercera Orden Franciscana. Después hubo reformas y comenzaron a ver cómo conformaban una normatividad, una legislación para todo el mundo. Y entonces hubo reuniones una primera reunión fue en Fátima, después otra reunión en Asís, en Madrid, que ahí se aprobó prácticamente lo que es el CIOF, Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar. Y la primera ministra, fue una ministra que venía de los capuchinos, de obediencia capuchina, era la hermana de Manuelita Mattioli, de origen italiano, pero vivía en Venezuela. Y ahí la acompañó, desde entonces, seguramente estaba muy joven, la hermana Chelito.
Por eso Chelito, que es la viceministra general de la Orden Franciscana Seglar, conoce todo el movimiento de la Orden Franciscana Seglar en el mundo, porque acompañó a Manuelita Mattioli en todas esas reuniones, en todos esos encuentros internacionales. Tanto es así que ella ahora, si no estoy mal, Chelito es la presidenta de una fundación que se llama Manuela Mattioli en Venezuela. Hay una fundación ahí para unas obras de caridad y demás. Entonces, Manuela Mattioli empezó toda esta organización del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar. Bueno, después ya vino la hermana, ¿cómo es? La española. Y ya, ha habido como 2 o 3. Manuela Denuncio. No, Manuela Denuncio fue la primera. Ah, después sí. Sí, señor, tiene razón. Manuelita Mattioli, Manuela Denuncio, italiana, con la viceministra que fue Encarnación del Pozo, que duró como 20 años, primero como, y después fue ministra general, y ahora es, ¿quién es el ministro general ahora? Tibor Kauser. Tibor Kauser él es arquitecto, él es croata, es un tipo relativamente joven, tiene unos 50 años. Se eligió ahorita va a ser 12 años se eligió. Yo estoy allá en ese capítulo cuando lo eligieron a él. Estuvo la hermana Sara como consejera internacional por Colombia, allí en ese capítulo. Bueno, pero todo este cuento, ¿para qué es? Para decirle que estamos en lo que estamos. Para decirle que estamos en el título 8, en comunión con la familia franciscana y con la iglesia. Muy bien, entonces aquí nos dice en el artículo 100, los hermanos deben amar sinceramente la comunión con la iglesia particular. Este término, ¿qué quiere decir iglesia particular? ¿Qué será la iglesia particular? Oiga, puestas, ¿qué es la iglesia particular? Diócesis, ¿no? A la que pertenece, hermano. Hoy está despierto el hermano Carlos, muy bien. ¿Está tomando chocolatico ya o no? Ya lo tomó. Sí, señor, la iglesia particular es la diócesis. Es la diócesis. La iglesia particular no solamente es la diócesis, puede ser la prelatura, puede ser ¿cómo se llama? Vicariato, ¿sí? Son iglesias particulares. Y generalmente las cabezas de esos son los obispos. ¿Sí? Y se llaman ordinarios de lugar, el obispo. Aunque ordinario de lugar también es el abad. Por eso el abad, usted lo ve en algunas películas, lo ve en los conventos, generalmente los conventos que son sui juris, es decir, que tienen autonomía, ellos usan mitra y báculo, ¿sí? Porque tienen la misma categoría. Y los concilios ecuménicos del Concilio Vaticano II invitaron a muchos ordinarios de estos, a muchos abades, porque tienen la misma categoría. Y hablando de obispos, ustedes saben que aquí en Colombia y en Bogotá hay un obispo de una iglesia que se llama la iglesia maronita, que es una iglesia de rito oriental, pero que es católica. Y el primer obispo que está aquí en Colombia, y él es iglesia maronita, católico, y él es miembro de la conferencia episcopal por ser obispo. Es interesante, ¿no? Y ellos tienen una parroquia, están organizando unas parroquias, y hace poco la iglesia, la patrona de ella es una santa de allá, cuando se celebró ¿cómo es que se llama? Charbel. En estos días se celebró este santo. Muy interesante la vida de San Charbel. San Charbel. Es interesante la vida de él. Es un santo maronita. Bueno, eso es lo que quería comentarles aquí. Entonces, nos dice, los franciscanos seglares cumplan con esmero sus deberes hacia la iglesia particular, participen en las actividades apostólicas y sociales existentes de la diócesis. Entonces dice particular, dice
asistan a las reuniones y encuentros que tengan en las diócesis. Yo sé que en las diócesis sufragáneas, en las diócesis pequeñas allá, es muy fácil. Sí, esos encuentros, reuniones con el obispo los quiere, el obispo los anima y demás. Ya por aquí en las capitales, Medellín, y Barranquilla, donde hay arquidiócesis, un poquito complicada la cosa, ¿no? Porque hay muchos filtros y hay muchos obispos auxiliares ahí y demás. Bueno, entonces, mencioné una palabrita también ahí que se llama diócesis sufragáneas. ¿Ustedes saben qué es diócesis sufragánea? No. Bueno, ya. En Colombia, o mejor, en el mundo la iglesia está dividida en diócesis y arquidiócesis. Las arquidiócesis están dirigidas por un arzobispo. El arzobispo es un obispo y esa arquidiócesis tiene alrededor una diócesis que llaman sufragáneas. La diócesis de Neiva, de Garzón, son sufragáneas de la arquidiócesis de Ibagué. Las diócesis urbanas de aquí, de Soacha, de Engativá, de Fontibón, son sufragáneas de la arquidiócesis de Bogotá. Entonces, esas son arquidiócesis y diócesis. La arquidiócesis está dirigida por un arzobispo. ¿En qué se diferencia el arzobispo del obispo común y corriente? Bueno, ni tan común y corriente. Del obispo. En que tiene cierta dignidad. ¿Y eso cómo se conoce? En los atuendos litúrgicos, en las vestimentas litúrgicas, el arzobispo tiene un implementico sutil que casi no, si no le ponemos cuidado, no lo vemos, que se llama el palio. El palio es como una pequeña estola que es tejida en lana de oveja, y esa la hacen una monjita por allá, monjas de Santa Inés, y eso lo bendice el Papa. Y por eso oímos ahí que el arzobispo tal fue a Roma a la imposición del palio. Entonces, el palio es esa pequeña estola en forma de cruz que cubre el cuello, es como un collar. Póngale cuidado usted al Papa. El Papa cuando celebra la Eucaristía tiene el palio, ¿sí? El collar que tiene aquí en el cuello, de estola, con unas crucecitas. Y bueno, ok. Eso quería comentarles ahora, hermanos, ¿sí? Que este capítulo, este título octavo, se refiere fundamentalmente a la relación de la orden franciscana seglar con la Iglesia, en cabeza del Papa, con los obispos de la diócesis y con los demás hermanos de espiritualidad franciscana. Entonces aquí tenemos unos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica que pertenecen también al carisma franciscano. Y he mencionado sociedades de vida apostólica e institutos de vida consagrada. Eso es importante tenerlo en cuenta. Institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, como nosotros, terceras órdenes, estamos regidos por el ministerio que se llama Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Ya les he mencionado eso. Que hay un documento que se llama la Pastor Bonus y ahí da los lineamientos. En el 101, 111 por allá habla de las terceras órdenes. ¿Esto qué significa? Que institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica son organizaciones de fieles. Los institutos de vida consagrada tienen unas connotaciones especiales. Y es que son personas, hombres y mujeres, que han consagrado su vida a través de los votos, de los consejos evangélicos. Pobreza, obediencia y castidad. Algunos tienen otro voto más, como por ejemplo el de residencia, de nunca salir de ahí del sitio, del convento. Generalmente estos conventos se llaman sui juris, tienen su propia autonomía. Ellos eligen ahí sus abadesas, su abad y sus... Bueno,
y no dependen de ningún otro convento, solo de ellos. Dependen en cuanto conforman una confederación o federación. Y hay algunos conventos que están federados y otros que no. Las clarisas, por ejemplo, hay unas que están federadas y otras que no. Las clarisas de Neiva me parece que no están federadas. Bueno, ni las de Garzón. Y los institutos de vida, los institutos y las sociedades de vida apostólica, hombres y mujeres que no hacen los votos, pueden vivir en comunidad y viven en comunidad. Ahí tenemos los vicentinos, ahí tenemos los padres palotinos, aquí tenemos un párroco que es palotino, San Vicente Palotti lo fundó, son polacos. Tenemos eudistas, esos son institutos de vida consagrada, son sociedades de vida apostólica. No hacen los votos, o hacen unos votos privados, o hacen unos votos... Bueno, hay distintas formas allí. Entonces, dentro de la orden franciscana, dentro del movimiento franciscano, dentro del carisma franciscano también tenemos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Y hay unos institutos que son clericales y hay institutos que son seculares. Institutos clericales son aquellos en donde la mayoría, o por sus constituciones, dice que debe ser regido por clérigos, y por ello llaman clericales. Y otros que son seculares, en donde no hay sacerdotes, o puede que haya algún sacerdote, pero generalmente lo dirigen los seculares. Por ejemplo, los hermanos corazonistas que tienen colegios aquí en Bogotá, ellos son sociedades de vida apostólica, y ellos son seculares. Tuvieron y han tenido uno que otro sacerdote, pero bueno, los capuchinos entiendo que en alguna ocasión, a nivel general, quisieron ser seculares, pero Roma no les admitió eso, sino que tenían que ser clericales. Bueno, seculares, ¿por qué? Porque es que allá hay muchos hermanos también, y los hermanos, bueno, pues son seculares, ¿no? No son clérigos. Muy bien, hermano, esto era lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, sugerencia, recomendación u opinión sobre lo que hemos visto. Les recomiendo que lean una historia de la Orden Franciscana Seglar, escrita por Benedetto Lino, que lo encuentran ustedes ahí en Google. Buscan ahí, Historia de la Orden Franciscana Seglar. Hay varios, pero hay uno que es escrito por Benedetto Lino, tiene 38 páginas. Ahí hay algo de esto que yo les mencioné ahorita. Entonces, es interesante que recojamos todo esto, porque es bueno conocer la historia. Cuando uno conoce la historia, ama más su propia vida, su propia historia, y nosotros debemos conocerla. Perdón, hermano Ligorio, ¿me puede repetir el Benedetto, el apellido? Benedetto con doble T, con B larga, Benedetto Lino, L-I-N-O. Benedetto Lino es una persona muy interesante, fue consejero de presidencia por la lengua italiana. Él en los capítulos participaba mucho y sobre todo que es que se integraba muy bien porque es que él habla 4 idiomas. Habla italiano, habla inglés, habla francés y habla español. Entonces los grupos de él era muy interesante. ¿Sí? Él vive en Roma, ha sido formador, inclusive él vino a Venezuela y estoy ahí dando unos cursos de formación. De aquí fue la hermana Gloria Larriamendi y la hermana Gloria Rivero, estuvieron en ese curso con Benedetto hace algunos años. Gloria Larriamendi pertenece a la Fraternidad de la Porciúncula y Gloria Rivero es la viceministra nacional de Barranquilla. Entonces son personas también muy capacitadas y muy formadas y conocen a Benedetto. Benedetto es muy inquieto. Léanlo, búsquenlo. ¿Usted tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios. Sí, buenas tardes para todos, así bien. Bueno, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, hermano. Saludando a todos los hermanos. ¿Ya vas a terminar? Sí, yo voy a terminar ahora con una cosita ahí que quiero decirles. Correcto, entonces me quiero referir a una especie de masacre que desgraciadamente hizo la pandemia en los sacerdotes. Ajá. Actualmente aproximadamente 400 sacerdotes han fallecido por víctimas de la pandemia.
la mayor parte europeos, de Europa. Realmente esto ha sido profundamente doloroso para mí. ¿Cómo nos vamos a reponer? ¿Cómo no tenemos que orarle, papito Dios, que nos vuelva a dar esos 400 sacerdotes? Pobres familias, Dios mío, cómo estarán sufriendo. Y pedir por las almas de esos sacerdotes que puedan estar en el purgatorio. Es mi comentario. Muy bien. Muchas gracias, hermano. ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa que quieran aportar? Bueno, ahora a las 4 ya están en eso, ¿no? Por Cristovisión nos podemos unir, por un lado. Por otro lado, recuerdo, dentro de 8 días vamos a tener un encuentro regional. Avísenle a los hermanos que se comuniquen, que participen. Es el momento de encontrarnos todos, de vernos la cara, ¿sí? De vernos, de oírnos, de participar, de animarnos. Y es interesante. Entonces, esto está abierto. Y así van a participar algunos hermanos. Es probable que también la ministra nacional participe, o el hermano tesorero. Ayer me llamó, y bueno, el hermano tesorero nacional. Y entonces, y los frailes. Entonces, esto va a ser abierto. Es una cosa de 4 momentos ahí. Y ¿Cuándo, hermano? Perdón, ¿cuándo? de 2 hasta las 6 de la tarde. A las 5:30 va a ser la Eucaristía. Y bueno, ya la hermana ministra está coordinando todo eso. Entonces, hermanos, si no hay más, yo les quiero agradecer mucho su participación. Me alegra mucho de estar con ustedes. Yo me siento muy contento, de verdad, de poder por este medio compartir, decir algo, animarlos y animarnos todos, porque es que cuando uno ve a los hermanos ahí, que están ahí, les ve la cara, esto es muy rico, ¿sí? Porque ahí nos estamos viendo qué tan jóvenes estamos y cómo estamos de animados y cómo estamos de chéveres. Y eso es muy rico, eso es vivir la vida evangélica y la vida del carisma franciscano. Entonces, hermano, muchas gracias. Le pido al Padre, está por ahí el Padre Rosso, que nos dé la bendición, por favor. El Señor los bendiga y los guarde. Muchas gracias. Amén. Tenga misericordia de ustedes. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Que el Señor los bendiga y las bendiga, bendiga a sus familias, bendiga al hermano Ligorio y su labor. En nombre del Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Paz y bien. Esto queda bien, Padre. Esto quedó grabado y entonces se va a colgar ahora. Hermano Ligorio, por sus enseñanzas. Bueno, hermano, felicidades. Muchas gracias, hermano Ligorio. Muchas gracias, hermano Ligorio. Hermano Ligorio, que oremos Gracias. A todos les pedimos oración, que estamos necesitando oración. Le pedimos mucha oración a todos los compañeros, a todos los hermanos. Muy bien. Hermano Jaime Martínez, bienvenido. Muy bien, hermano. Sí, bien, hermanito. Bueno, felicidades, paz y bien.